Hola, buenas tardes. Con el grupo vamos a presentar el caso Color Scope, que es un trabajo grupal asincrónico y el grupo lo conformamos Agustín Ruiz, Delfina Moisés Trujillo, Lorena Almirón y Tobía Gómez. Bueno, respecto de por qué la elección de los clientes sobre Color Scope por sobre otras empresas que estaban en mayor categoría o tenían otro tipo de ranking un poco superior es que la empresa Colorscope contaba con buena reputación y llevaba operando en el mercado ya hace 20 años. Poseía un proceso y flujos de trabajo que eran altamente eficientes, los que le permitía eh, concluir con el trabajo y garantizar una buena performance que en materia de publicidad es un requisito indispensable que los clientes puedan salir haciendo publicidad en forma oportuna. Era una empresa confiable, había logrado fidelizar a sus clientes. Por otro lado, se encargaba de conocer a sus clientes, sus preferencias, sus estilos, y eso hacía que también en términos de realización de los flujos de trabajo se mostraba una mayor performance en la generación de las preimpresiones y la publicidad que generaba para los clientes. Y obviamente si ya tenía un cliente y el cliente deseaba cambiar de proveedor de Colorscope, ese cambio le iba a costar un costo adicional a los clientes. Por tanto, estos son los motivos que nosotros encontramos por el cual era una empresa seleccionada por sobre otras. Con respecto al costeo en dos etapas, los objetos de costeo son los trabajos seleccionados. En materia de los centros de costos que nosotros elegimos son preparación, el escaneo, un tercer centro de costo que estaba en el montaje, un cuarto en la producción y un quinto en el control de calidad. Con respecto a los centros de costos y a los elementos que se consideran dentro de estos centros de costos, lo que hay que tener en cuenta es la primera diferenciación que hacemos respecto de materias primas. En términos generales, las materias primas son aquellas que son consumibles durante el proceso de producción, ya sea de elaboración del producto o de los servicios. Y obviamente estas materias primas son proporcionales a las unidades producidas. En este caso serían a los trabajos producidos. Otro elemento de costo que se consideran son la mano de obra directa, que es el valor del trabajo realizado por los operarios para la producción del producto o servicio. Y asimismo, dentro de los elementos de costo se consideran lo que es la carga fabril, que son aquellos costos generales que se incurren en el centro de costos para el logro de sus fines, pero su asignación es indirecta, que puede ser, por ejemplo, los costos de alquiler, los costos de los servicios, las amortizaciones, entre otros conceptos. Un tema importante de implementar es el sistema de costeo, que en este caso seleccionamos el sistema de costeo variable, que son los costos fijos más los costos variables asignados a los trabajos, ¿sí? O sea que se considera la sumatoria de estos costos. Por un lado, los costos fijos lo que se hacen son prorratear por los distintos trabajos y los costos variables directamente asociados al costo de los trabajos producidos. Los drivers, entre otros drivers que tuvimos consideración, son, por ejemplo, los metros cuadrados que no están en desuso y que se incurren en los costos indirectos en el alquiler, por ejemplo, de las plantas de producción, y los costos que se incurren asociados a estos metros cuadrados en desusos deben tratárselo de manera diferenciada. Esto lo que hace es permitir que se pudiera tomar una decisión respecto de cómo hacer utilidad a ese espacio físico que no está siendo ocupado. Si no se lo considera, este costo así de manera diferenciada, es posible que no se tenga a la vista y no se considere una opción
mejor para conseguir cubrir los costos en los que se incurren. Otro tema que también debe considerarse son los tiempos ociosos. En este caso, los tiempos ociosos por centros de costos serán asociados a cada centro en particular. Sí, hola, buenas. Yo voy a hablar sobre el punto 3, que es la rentabilidad del trabajo 61.001 y la rentabilidad del cliente 16. Bueno, para encontrar la rentabilidad hay que restar los ingresos menos los costos. Por ejemplo, en el trabajo 61.001 podemos ver que hubo un ingreso de 9.600 y un gasto de 5.400 en materiales, y otro de 2.700 en retoques, lo que queda una rentabilidad de 1.500, con un total de horas trabajadas de 93 horas, en el cual el 32% de las horas fue en retoques, ¿no? Luego, en el cliente 16, que ahí está el trabajo 61.601 y el 61.602 y 61.603, podemos ver un ingreso de 20.000, de 2.000 y de 1.400, con un costo de 3.300, 6.000 y 1.000, que fue en materiales. Lo que nos da una rentabilidad de 18.500, con un total de horas trabajadas de 150 y ninguna hora trabajada en retoques. Bueno, ahí concluiría la pregunta 3, así que eso. Bueno, mi nombre es Delfina Moisés Trujillo y para continuar con el trabajo vamos a hablar del punto referido al método de costeo. El método de costeo es una herramienta práctica que usa el cálculo de costos para la toma de decisiones, encaminándose a la planificación de producción y de ventas. Se refiere al costeo directo de materiales y de mano de obra que proporciona de manera inmediata y muy rápida una idea para realizar indicaciones de costos. Es útil para la gestión de una organización, como para la compra de maquinaria, el precio de un producto o un servicio y, como en nuestro caso, para hacer un análisis de las ganancias. El costeo directo es práctico, pero cuenta con desventajas porque considera los costos variables directos, pero no considera los costos totales, incluyendo los gastos generales. Este método es más beneficioso para situaciones a corto plazo que para situaciones a largo plazo. El cálculo correcto de precios a largo plazo consiste en considerar los costos totales. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta los costos constantes y los gastos generales para realizar una correcta fijación de precios a prueba de todos los cambios que pueden llegar a suceder en el futuro. Y después el cálculo de capacidad, para realizarlo es prioridad tener una buena imagen y una imagen equilibrada en cuanto a los gastos generales para lograr producir en grandes cantidades.
El costo directo solo asigna costos de mano de obra directa, arrastrando ese precio por artículo o servicio a toda la capacidad que se vaya a producir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Ruiz y voy a estar respondiendo a las preguntas 5 y 6 del trabajo práctico de Colorscope, del caso Harvard de Colorscope. En la pregunta 5 hablamos de los retoques, qué impacto financiero tienen, qué se debería hacer al respecto con estos toques y cómo hacerlos. En los anexos 9 y 10 podemos encontrar información que la podemos analizar y podemos tomar de ejemplo el caso 61001, en donde los retoques representan un 30% de las horas de trabajo, en el cual estos se transfieren a los gastos de horas de trabajo y los insumos. Los retoques representan más del 13% de los gastos en materiales y solo el 7% de los gastos generales. Por otro lado, los retoques por control de calidad se ejecutan al final del proceso y hace referencia a que la mayoría se producen durante la fase de escaneado, teniendo que rehacer todas las operaciones de montaje, producción y control de calidad. Creemos que se debería implementar un control inmediatamente después de la fase de escaneo para así poder ahorrar los costos asociados a las siguientes etapas. Por otro lado, con la pregunta 6, es qué recomendaciones le harían a Andrew para mejorar la rentabilidad de Colorscope. Luego de analizar todo el trabajo práctico, llegamos a la conclusión de que deberían centrarse en aprovechar sus puntos fuertes para crear oportunidades, deberían potenciar las actividades de creación de valor dentro de su cadena de valor, deberían invertir en sus clientes estrella e intentar de deshacerse de los clientes que piden esos efectos especiales y no les dejaban mucha ganancia, ya que esos clientes que exigen cosas diferentes de los recursos organizativos que no se reflejaban en el precio cobrado, ya que el precio por página era igual para todos. Y por último, para lograr sus objetivos generales en el ámbito de la empresa, se les recomienda utilizar las herramientas del marketing mix para obtener los resultados deseados de su mercado objetivo.